externa del ojo se va a formar por la esclerótica y por la córnea. La esclera es el esqueleto de este globo ocular. Está cubierto por fuera por la cápsula de Tenon y por la conjuntiva. En la parte posterior de esta esclera hay pequeños orificios por los cuales salen las fibras del nervio óptico, que es lo llamado la lámina cribosa. Esta es la zona de mayor debilidad de esa esclera. Por lo tanto, toda presión que se ejerce dentro del ojo elonga esta lámina cribosa y se producen las excavaciones de papila. Vamos a ver esta esclera. Ya habíamos dicho entonces, está formada por esta parte y en lo cual está rodeada por la cápsula de Tenon. La cápsula de Tenon es una parte de la conjuntiva que está y deriva de las vainas aponeuróticas de estos músculos. Por delante, en este preparado se ha cortado toda la conjuntiva. Si lo vemos con mayor detalle en esta esclera, que va desde el limbo esclerocorneal y llega a la parte posterior. En esta parte posterior es la parte más gruesa de la esclera. Mide aproximadamente 1 milímetro de espesor, siendo la parte más delgada, más fina, la parte que es posterior a la inserción de los músculos. Esta es la inserción de un músculo y esta es la parte más fina de la esclera. Lo vamos a ver con mayor detalle en este preparado. Acá abajo vemos la inserción muscular y vemos lo delgado de esa esclera. Esa zona de mayor debilidad está determinado que los traumatismos contusos pueden producir fracturas o la ruptura de esa esclera, de ese globo ocular. Histológicamente, la esclera está formada por fibras colágenas tipo 1 y tipo 2. La disposición de estas fibras es desordenada, por lo cual no le está dando transparencia, pero mantienen un orden que es paralela a la superficie y lo que hacen no se apoyan una sobre otra, sino que se interdigitan. Diversas colagenopatías pueden estar dando que esta esclera se haga más transparente y por consiguiente se ve de un color azulado. Esto es por transparencia de la capa media que es el tracto nuclear. Otra de la capa externa y anterior es la córnea. Está en contacto en la parte anterior con el aire de la superficie y cuando los párpados están cerrados, con la conjuntiva palpebral, en este caso la superior y en este caso la inferior. La cara posterior de la córnea está en contacto con todo el humor acuoso. Su tamaño es de 10,5 milímetros de diámetro vertical y es un poco más ancho en lo que es el diámetro horizontal, que es de 11,5 milímetros. Como se ve en este preparado histológico, la curvatura de la cara posterior es mayor que la curvatura de la cara anterior. El espesor también es variable. Desde el centro, que equivale a unos 0,5 milímetros, es decir, aproximadamente 500-545 micrones, a la parte periférica, que es la parte que se junta con la esclera, que mide aproximadamente 9, es decir, 0,9 milímetros, es decir, 940-950 micrones. Histológicamente está compuesto de diferentes partes. El epitelio, la membrana de Bowman, todo el estroma corneal, la membrana de Descemet y el endotelio. El epitelio está
determinado por tipos de capas, o 5 capas de células. Las células basales, que forman una sola capa, unidas entre sí por hemidesmosomas. A ella le sigue 2 o 3 capas de células poligonales, terminando con una capa superficial que tiene microvellosidades. Luego le sigue la membrana basal del epitelio y luego la membrana de Bowman, que es una condensación del estroma, que mide aproximadamente 12 micrones. Tenemos luego el estroma corneal, que es aproximadamente el 90% de la córnea. Este está formado por queratocitos, que tienen las mismas características de los fibroplastos. Tiene sustancia intercelular compuesta por mucoproteínas, glicoproteínas y láminas de colágeno tipo 1. Estas láminas de colágeno están dispuestas regularmente. Esta disposición de las capas de forma regular, más la subhidratación de ese estroma, hacen que la córnea sea transparente. Y otro detalle más a la disposición de las capas de colágeno de la subhidratación es la parte avascular de la córnea. Eso hace que la córnea sea transparente. Luego tenemos la membrana de Descemet, que es la membrana basal del endotelio, y el endotelio, que es una capa simple de fibras poligonales. Y estas células contienen una cantidad de mitocondrias y de aparato de Golgi. ¿Qué es esto? ¿Qué determina esto? Esta gran actividad metabólica actúa como la gran bomba de sodio. Por consiguiente, el agua del estroma, por la bomba de sodio, sale hacia la cámara anterior. Esto hace que esa córnea o ese estroma esté subhidratado. Vamos a hablar ahora de la capa media del ojo, la capa vascular o el tracto uveal. Los anatomistas antiguos lo llamaban la uvea o la uvea, porque se parecía a una uva. Este tracto uveal está formado por una parte posterior, que es la coroides, una capa media, que es el cuerpo ciliar, y una capa anterior, que corresponde al iris. Este es un dibujo de lo que vemos. Entonces dijimos, una parte posterior es todo la parte coroidea. Una parte media está dado por el iris, los cuerpos ciliares, una parte media por los cuerpos ciliares y la parte anterior está determinada por el iris. La coroides está formada por, histológicamente, una capa de grandes vasos, la capa de vasos medianos, la coriocapilaris y la membrana de Bruch. La coriocapilaris tiene una característica muy especial, en lo cual tiene capilares de muy grande tamaño. Ahora los vamos a ver. Generalmente esta coroides propiamente dicha está determinada o está formada pura y exclusivamente y solamente por las arterias ciliares cortas posteriores, que hacen todo el entramado y la red vascular que luego va a terminar en la parte venosa por las venas vorticosas, pero sola y exclusivamente por las arterias ciliares cortas posteriores que penetran por la esclera en la parte posterior del globo ocular. Este preparado es un preparado para ver la coroides propiamente dicha. Este es un preparado en el cual se ha cortado la esclera
y lo estamos viendo por transiluminación desde la parte externa del globo. Vemos exagües, los vasos de las vorticosas, y vemos teóricamente todos los vasos a nivel de esas capilaridades de las arterias ciliares cortas posteriores. También podemos observar cómo atraviesan directamente, sin tener ningún tipo de ramificación, ni los nervios ni los vasos ciliares largos posteriores. Este preparado está visto, es un corte coronal, lo estamos viendo desde el frente. Esto es parte de la retina y vemos cómo está determinado todos esos vasos coroideos que lo estamos viendo desde adelante hacia atrás. Otro preparado en lo cual estamos viendo el polo posterior del globo ocular, lo estamos viendo desde arriba, vemos la coroides propiamente dicha, vemos la esclera en la cual hemos cortado y vemos los vasos ciliares cortos posteriores que atraviesan la esclera y van a formar esa coroides propiamente dicha. Esto es, por eso, extracto uvial. Lo estamos viendo, hemos hecho solamente la coroides posterior y esta es la parte media. Queda un resto de esclera en la parte posterior y vemos con mayor detalle lo que habíamos determinado. Una arteria ciliar larga posterior yendo hacia adelante para formar el círculo arterial mayor del iris, pero que no da ningún tipo de ramificaciones a nivel de la coroides. Y las coroides, las arterias, están determinadas por las arterias propias de esas arterias ciliares cortas posteriores. Este preparado es lo cual lo hemos hecho sacando todo el techo orbitario. Vemos el polo posterior del globo ocular, vemos el nervio óptico que está cortado, en el cual estamos viendo arterias ciliares largas posteriores mediales, arterias ciliares largas posteriores externas, y vemos las arterias ciliares cortas posteriores que forman el círculo arterial mayor, el círculo de Singer-Haller, que es por donde penetran para formar la coroides propiamente dicha. Otro preparado, visto desde el techo orbitario, este es el polo posterior del globo ocular. Esto es el loop que hace la arteria oftálmica por encima del nervio óptico, y aquí vemos arterias musculares y todas las arterias ciliares cortas posteriores, que son las que nos van a dar la vascularización de esa coroides propiamente dicha. Visto otro preparado, visto desde el techo orbitario, el cual hemos sacado, este es el sector medial por la polea del oblicuo superior, su parte refleja, en lo cual siempre vamos a tener de su inserción una salida de las vorticosas. Y vemos con mayor detalle lo que nos estamos diciendo, todo lo que son las arterias ciliares cortas posteriores y cómo van atravesando esa esclera para formar la coroides. Con mayor detalle lo que habíamos dicho, polo posterior del globo ocular, nervio óptico y todas las arterias y nervios ciliares cortos posteriores, lo que van a formar las arterias ciliares cortas posteriores, el círculo arterial de Singer-Haller, mientras que la vascularización propia de la retina está dada por la arteria central de la retina, que atraviesa las fibras del nervio óptico y llega a la retina. Este es otro preparado que estamos viendo desde el techo orbitario. Este es el sector medial, por lo cual hemos cortado la polea de reflexión del oblicuo superior, vemos la parte tendinosa de ese oblicuo superior, y vamos a ver las salidas de las venas vorticosas para formar la arteria, la vena oftálmica superior. Generalmente, en la inserción de los oblicuos, este es el oblicuo superior, el oblicuo inferior, siempre está en relación
con alguna de las vorticosas. Entonces, todos los que son las cirugías a nivel de resecciones, de oblicuo y todo, hay que tener mucho cuidado porque si no, se puede llevar consigo una vena vorticosa y con el consiguiente sangrado. Nos queda entonces ahora la otra parte, la parte media de ese tracto uveal, que está formado por el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar está formado a su vez por una pars plana y una pars plicata. La pars plana es una porción de ese cuerpo ciliar. Este preparado estamos viendo un corte coronal visto desde atrás, en lo cual, sin lugar a dudas, no existe el cristalino, en lo cual vamos a ver la pars plana y vamos a ver la pars plicata de ese cuerpo ciliar. La pars plana mide aproximadamente 4 milímetros de extensión, mientras que la pars plicata, que lo corresponde a los procesos ciliares, mide aproximadamente 2 milímetros de extensión. Este es un corte coronal. Esta sí tiene el cristalino y estamos viendo y estamos haciendo foco por detrás en la pars plicata y la pars plana de ese tracto uveal. Corte coronal con cristalino incluido, por supuesto, visto desde atrás, y ahí vemos lo que es la ora serrata, todo lo que es la pars plana y la pars plicata de esa parte media del tracto uveal. Con mayor detalle. En este mayor detalle vamos a ver nuevamente los cuerpos ciliares conformando la pars plicata y la parte plana de ese sector. Podemos estar viendo, y después lo vamos a ver con mayor detalle, cómo a partir de los valles ciliares o de las cabezas de los cuerpos ciliares empieza a insertarse la zónula, que va a tener las inserciones pre, post y ecuatoriales del cristalino. Y ahora vemos el iris. El iris, ya sacados, esta es la parte media, la parte anterior está conformada por el iris. La estructura del iris, tenemos todos los vasos, pero además del iris tenemos el músculo dilatador del iris y el músculo de la miosis. A través de los procesos ciliares vamos a tener la producción de ese humor acuoso que pasa por todo este sector para ir hasta la red trabecular y el conducto de Schlemm. La vascularización de ese iris, ya habíamos dicho que está determinada por los vasos, las arterias ciliares largas posteriores, que van a formar el círculo arterial mayor del iris con las arterias ciliares anteriores, que son ramas de las arterias conjuntivales. Entonces, el círculo arterial mayor del iris está formado por las arterias ciliares posteriores y las arterias ciliares anteriores, ramas de las arterias conjuntivales. En ellas van a producir las arterias ciliares anteriores, las arterias ciliares posteriores, van a producir toda esa red vascular importante en los cuerpos ciliares, y algunas veces vamos a tener, algunos descriptos, una arteria recurrente coroidea que va hacia la coroides, pero habitualmente no es algo muy común. Lo vemos nuevamente, ese preparado ya lo habíamos visto, y ahora vamos a ver el cristalino y la zónula de zinc, relacionado fundamentalmente en la ubicación de ese cristalino, y no solamente la ubicación central en el globo ocular, sino fundamentalmente la funcionalidad en lo que es la acomodación. La zónula de zinc es la cantidad de vasos de fibras conectivas que están uniendo desde los cuerpos ciliares, desde los valles ciliares, al cristalino para mantenerlo en esa posición.
Su debilidad van a ser las luxaciones a nivel del cristalino. Vemos este preparado que lo habíamos visto anteriormente, lo vemos con mayor magnificación y vamos a ver fundamentalmente cómo hay determinadas células que van desde el cuerpo ciliar, otras células que inician desde la cabeza de los cuerpos ciliares y algunas células que atraviesan los valles ciliares para insertarse, como dijimos anteriormente, preecuatorial o postecuatorialmente. Lo vemos con mayor detalle y de acuerdo a la iluminación de este preparado lo podemos ver, lo que habíamos determinado anteriormente. Tenemos fibras, esto está visto desde atrás, este preparado, tenemos fibras que se insertan en el postecuador. Tenemos fibras que se insertan en el ecuador y las que tenemos un reflejo más pequeñito son fibras que se insertan preecuatoriales. Así que en este preparado lo podemos ver que todas no tienen un mismo lugar de inserción, sino diferentes sectores de inserción. Y eso tiene que ver mucho con lo que es la fisiología de todo ese mecanismo de acomodación. Porque si tuviesen un punto, un solo punto de unión, el movimiento no sería tal cual se hace fisiológicamente en este cristalino. Y dentro de todo esto, como entidad anatómica también, tenemos el ángulo iridocorneal. El ángulo iridocorneal, formado obviamente por el iris y por la córnea, que es donde se encuentra el trabeculado. Ese trabeculado, que es lo que nosotros vamos a tener o ocluirse por la raíz del iris y tener todos los problemas de glaucoma. ¿Cómo lo podíamos presentar en un preparado anatómico? Este es un corte de esclera y córnea, en lo cual se puede ver que sacamos la coroides y se ve cómo el tramado de esos vasos dejan su huella en esclera. Pero teóricamente la disección anatómica nos habla de que este es el ángulo iridocorneal. Este mismo preparado lo que hicimos es sumergirlo en sustancias, pinturas, y después hicimos el lavado. Y lo que vemos es cómo se absorbió esa tintura oscura en el canal de Schlemm. Esta es la evidencia en una pieza anatómica de ese canal de Schlemm. Y ahora vamos para lo cual está construido todo lo que hemos hablado antes, para nutrirlo, para teóricamente hacerlo funcional las imágenes que llegan y para sostener lo que es la capa externa. Vamos a la capa interna del ojo, que es la retina. La capa de la retina, que va a estar formada por ese epitelio pigmentario, por la capa de fotorreceptores, por la membrana limitante externa, por la capa nuclear externa, por la capa plexiforme externa, por la capa nuclear interna, por la capa plexiforme interna, por la capa ganglionar, por la capa de fibras nerviosas y por la membrana limitante interna. Si nosotros lo vemos en el corte coronal, que ya antes habíamos hecho la disección para ver cómo estaba la coroides, vemos en un preparado cadavérico formalizado toda la retina, cómo se va armando. Y vamos a ver esa vascularización de la retina. La vamos a ver fundamentalmente a través de este preparado. Este preparado es un preparado en lo cual hemos quitado todo el techo orbitario, en lo cual hemos sacado también el canal el techo del canal orbitario y hemos plegado todo el grupo elevador de los músculos. Si vemos el nacimiento de la arteria oftálmica, su transcurso a través del canal óptico, vemos la arteria oftálmica, vemos el primer loop que pasa por encima del nervio óptico y dando las ramas accesorias. Vamos más hacia adelante y ese mismo preparado lo vemos con mayor detalle. Vértice orbitario, arteria oftálmica, cómo llega por la parte inferior y externa de la órbita, cómo empieza a hacer el loop
de su vida y da dos ramas. La primera rama, la principal, es la arteria central de la retina. Segunda rama está dando una arteria ciliar larga posterior. Sigue subiendo y está dando acá en la subida una arteria que es la arteria recurrente meningia. Da ramas por contigüidad con los músculos, ya pasa por encima del nervio óptico, el nervio óptico tiene ese trayecto y va a dar a la capa, la parte media del globo ocular. Si nosotros vemos desde atrás ese preparado, y ese preparado lo vemos y cortamos y sacamos las vainas meningias del nervio óptico, vamos a ver cómo en esa parte inferior está llegando la arteria oftálmica. Siempre, y en la gran mayoría, y no hay grandes diferencias, desde el polo posterior del globo ocular hasta la inserción la entrada de la arteria central de la retina es 1 centímetro desde el polo posterior hacia atrás. Esto lo vemos. Esto de aquí, desde el polo posterior aquí, 1 centímetro. Esta es la entrada de los vasos, la entrada de la arteria central de la retina y la salida de las venas. Y fundamentalmente tiene las disposiciones o por dentro de las fibras, como se ve acá, o entre las fibras del nervio óptico y las vainas meningias que lo envuelven a ese nervio óptico. Si nosotros lo vemos en un corte coronal, lo decimos y lo vemos. Esto lo estamos viendo a 1 centímetro del polo posterior del globo ocular. Vemos la arteria oftálmica, vemos cómo atraviesa las vainas meningias y cómo se distribuye entre las fibras del nervio óptico. Lo vemos con mayor detalle, arteria oftálmica, cómo atraviesa las vainas meningias y cómo atraviesa o se dispone entre las fibras del nervio. Con esto terminamos. Espero que no los haya aburrido mucho. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Hola. Hola. Sí, te escucho, Jorge. Bien. ¿No hay preguntas? A ver, acá están poniendo gracias, Doc. No veo preguntas. ¿Hay alguien que le quiera preguntar algo al... Acá agradece. Déjame ver. No, no veo. Son agradecimientos. ¿Hay alguien que le quiera preguntar algo al doctor antes de terminar? A ver, acá en preguntas y respuestas. No, todo muy claro. Fuiste muy claro, parece, Jorge. Bueno, no entendió, o sea, no se entendió nada o fue Nos claro, que entendió eran las dos todo. alternativas. Eh, Bueno, No, parece que no, son todos agradecimientos, que todo muy claro. Todos los bien. comentarios que estoy viendo es eso. La clave, la clave de Así, todo, la clave de todo ah, esto es decir, eso lo vemos más que nada. Por eso yo siempre les digo, toda la otra parte de la órbita es una parte de la órbita que uno lo puede manejar y ver y son más impactantes todas las imágenes. El globo ocular, más que nada, fundamentalmente, anatómicamente es muy poco lo que uno puede mostrar. Uno el globo ocular lo ve en la biomicroscopía, lo ve en el estudio de retina y hoy por hoy, con todos los estudios que hay, vos lo tenés en 2 segunditos, todas las partes, si quieras o no quieras, es decir, tenés una anatomía del globo ocular mejor que la que uno puede mostrar en estos casos. Mm, perfecto, Jorge. ok. Bueno, nada, agradecerte como todos los años, después de No, por tantos favor, años. y como siempre, después te mando las preguntas. Dale, Jorge. Bueno, te agradezco mucho. Ahora voy a esperar, que justo estaba preguntándole a Angie si podía entrar. Eh, Listo. Así que gracias por, bueno, ahí siguen agradeciendo, Jorge. Gracias por Bueno. todo, ¿sí? Gracias a ustedes por escucharme. Listo. Gracias, Jorge. Un abrazo grande. Chao, hasta luego. Chao, querido. Chao, chao, Bueno, querido. ahora vamos a esperar que entre la doctora Mousali y así seguimos, ¿sí? Un segundito. Que ya ella en realidad tenía un poco más tarde y
vamos a ver si puede entrar ahora, si ya podemos continuar. Gracias. Hola Angie, Hola, ¿qué tal? ¿cómo Buenas andás? noches. Hola, ¿Cómo Fabio, andás, Angie? qué lindo escucharte. Te extraño. Igual, recién acaba de salir Ludueña, recién. Ah, genial, genial. Eh, Entonces, no sé si poner la pantalla o... sí, ya compartí porque los alumnos ya están, así Bárbaro. que aprovechamos que largamos antes y también para Bueno, vos, que seguro te me sirve y terminás presento. antes. Dale, Bárbaro, me Angie, cuando presento quieras. y estamos sin la cámara, ¿no? Para que sea Sí, mejor sí, el sí, sí, sí. aceptar. Ahí no sé si ven la Ahí está, ahí ya presentación. estoy viendo ya estoy viendo tu computadora. Ah, qué bueno, qué Ahí está la tranquilidad. presentación, ahí está, ya está, Angie, ¿Estamos? cuando Bueno, quieras. Sí. bárbaro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Espero que esto no sea un monólogo. Me pueden obviamente interrumpir las veces que quiera. Y bueno, yo sé que es un tema como arduo, pero lo interesante es que hoy genética ya no es, digamos, algo que se daba en el último día del año, sino que es algo que es muy dinámico y vamos a tener varias clases a lo largo de esta cursada de posgrado. Bueno, yo soy María Angélica Mausali, trabajo en el Hospital Italiano, soy la encargada de la sección genético ocular y también estoy en el staff de glaucoma hace varios años. ¿Y por qué es importante el conocimiento de la genética en la oftalmología? Porque la mayoría de las enfermedades oculares que nos rodean tienen una base genética. Pueden heredarse, pueden transmitirse y además es una herramienta que nos permite a nosotros no solamente, digamos, comprender la enfermedad, sino también los tratamientos. Entonces, la idea de hoy es que podamos compartir una introducción, la semiología, los patrones hereditarios más frecuentes, las pruebas genéticas que tenemos y que vean cómo es un asesoramiento genético en la práctica de oftalmología. Es importante el conocimiento porque muchas enfermedades, ahí vamos con el puntero láser, muchas enfermedades hereditarias, ya sea de la córnea, la coroides, la retina, que son las más conocidas, el nervio óptico y aún el glaucoma, tienen una base genética y pueden ser dentro de un síndrome, y entonces la parte oftalmológica a veces es el debut de un síndrome sistémico, o puede ser también no sindrómica, sino directamente ser justamente la única manifestación en esa persona. Y es importante también para el asesoramiento genético para las parejas, a la hora que quieren seguir, digamos, teniendo hijos, o por si alguno de ellos tiene alguna enfermedad hereditaria y quiere saber si realmente cuando tengan una criatura la puede heredar, para investigar nuevas mutaciones, a veces las enfermedades no son siempre las mismas, y los targets terapéuticos que se pueden manifestar o nosotros podemos utilizar en la industria para desarrollar un medicamento. Entonces, solamente para saber que hoy en el mundo una de cada 10.000 personas tiene una enfermedad hereditaria ocular. En el Reino Unido, por ejemplo, hay uno de cada 2.500 personas menores de un año que están ciegos con una discapacidad visual. O sea, fijémonos que son bastante alta la discapacidad visual en las pequeñas personas y 33 personas, justamente 33% de estas personas menores de un año tienen una base genética en la discapacidad visual. Algo muy importante que se hace todos los años, que son las campañas de enfermedades raras, que son las enfermedades poco frecuentes. En realidad es feo que una persona le diga, vos tenés una enfermedad rara. Lo ideal es hablar de enfermedades poco frecuentes, con la sigla EPOF. Y se define como un EPOF a una enfermedad que aparece una de cada 2.000 personas. Por eso muchas veces los tratamientos que son costosos se pueden, digamos, hay una ley que ampara justamente a las enfermedades poco frecuentes y a veces se pueden
con un tema legal, se pueden llegar a costear. El 80% de estas enfermedades son genéticas y 75% son pediátricas. Esto es muy importante porque la discapacidad visual va a muy corta edad y eso origina un gasto no solamente social, sino un gasto, digamos, psicológico en esas criaturas que tienen que insertarse en una sociedad. Aunque nosotros no lo creamos, realmente hacen maravillas. Yo tengo un nene de 18, que lo empecé a atender a los 17 años casi, le digo, tienen un campo visual tiene una variedad muy rara de retinosis pigmentaria, muy, muy rara, que empezó desde muy corta edad y ahora tiene 22, y el chico va con su bastón por la vida, trabaja en una empresa, estudió ciencias económicas, o sea, realmente es independiente y viene con una alegría la consulta que vos decís, cómo esta persona con todo lo que tiene realmente puede, y sin embargo viene muy contento. Y si uno lo ve, no se da cuenta realmente que tiene una discapacidad. Lo importante es que nosotros como oftalmólogos sospechemos que la enfermedad es hereditaria para hacer un diagnóstico lo más rápido y lo más certero posible, con una etiología molecular muchas veces desconocida, pero nosotros tenemos que también pedirla, con una heterogeneidad genética y fenotípica, y comprender la importancia de la correlación genotipo-fenotipo. Además, faltan todavía tratamientos muy específicos, pero ya las terapias génicas ya se empezaron a aplicar, así que no es que falta tanto. Nosotros tenemos que comprender que la herencia parte y las alteraciones genéticas de dos ADN. Nosotros tenemos el ADN nuclear, que está dentro del núcleo de las células, y el ADN mitocondrial, que está en las mitocondrias, y también las enfermedades oculares se pueden transmitir ya sean por alteraciones del ADN mitocondrial o por el ADN nuclear. Entendiendo que el ADN se pliega todo y después queda formado lo que se llama el cromosoma. Esto es algo muy básico para que tengamos en cuenta, pero la mitocondria, que tiene su propio ADN, en realidad, ¿por qué es importante una enfermedad de herencia mitocondrial? Porque toda la energía, todo el ATP, todo el metabolismo, justamente parte de la mitocondria. Entonces empieza a fallar una cadena de fosforilación oxidativa que se llama OXFOS, y después se altera todo el metabolismo energético y conllevan a un montón de enfermedades que son enfermedades que son importantes desde el punto de vista neuromuscular, y entonces son un grupo de enfermedades más invalidantes. El ADN mitocondrial, que es propio, es un ADN circular que no tiene nada que ver con la doble hélice que tiene el ADN nuclear, y tiene 37 genes, y este sistema OXFOS tiene distintos complejos. Muchas de estas enfermedades pueden ser afectadas en una de las cadenas de esta fosforilación de la NAD de hidrogenasa, succinato de hidrogenasa, que es la más común, el citocromo B, el citocromo C, y eso significa que a veces hay poliplasmia, o sea que hay varias copias del ADN mitocondrial por tejido alteradas. Básicamente el ADN nuclear, tiene una parte codificante de la información que se llaman intrones, y los exones, que son partes externas no codificantes. El ADN está formado por nucleótidos, básicamente por un azúcar, un fosfato y una base nitrogenada. Estas bases nitrogenadas pueden ser adenina, guanina, timina y citosina, y de acuerdo a la relación que tienen, este orden secuencial codifican determinada información para formar finalmente las proteínas. En el núcleo celular, obviamente no puede estar desplegada esta hélice porque obviamente no cabría, entonces se hace todo un plegamiento que se hace la fibra de cromatina, que finalmente la cromatina, que es una proteína, junto con el ADN plegada, hacen perlas, estas perlas de cromatina finalmente se transformarán en los cromosomas. Esto ya lo vimos. Los cromosomas tienen, finalmente hay una parte muy importante que es el centrómero, que es justamente de acuerdo a la ubicación del centrómero, varían muchas veces los tipos, la forma y el número del cromosoma. Tiene una región codificante de todos los locus, el locus, que es donde está toda la información genética, y las cromatídes. Hay una parte muy importante que está en la punta, que son los telómeros, que son signos que cuando empiezan a perderse, los telómeros son los signos de envejecimiento celular.
Hay muchas malformaciones que se asocian no solamente con la parte molecular, sino también con la parte, digamos, la parte cromosómica es muy difícil de modificar, pero la parte molecular, la parte genética, se puede disparar por distintos factores. Muchas veces biomarcadores, ambientales, que son teratógenos, químicos, biológicos o físicos, como las radiaciones, y lo que se llaman factores epigenéticos, que justamente son alteraciones que no se pueden ver en el genoma humano, pero se saben que pueden alterar una manifestación genética. La susceptibilidad ambiental está dada por la dieta, por la edad y a nivel ocular por la homocisteína también. Y también por la latitud. Por ejemplo, por la dieta, a veces una dieta baja en folatos, en vitamina D, vitamina B y vitamina B6 y B12 puede poner de manifiesto una alteración mayor en una enfermedad hereditaria, por ejemplo, en el glaucoma exfoliativo. La edad, obviamente, ni hablar, y depende también del tipo de herencia, y también la homocisteína, que a veces está baja, y entonces justamente, está alta, y entonces una homocisteína elevada, mayor de 10 micromoles, también altera la manifestación de una enfermedad hereditaria. El ejemplo, en la pseudofoliación, a veces la homocisteína está elevada. Y justamente esta se da por una mutación de la aldosiloxidasa, que es una proteína que se encuentra que es la encargada de hacer la reticulación del colágeno y de la elastina. Justamente esto se da por esta manifestación de la enfermedad, que si bien es hereditaria, empeora en ciertas latitudes. Por ejemplo, en los países escandinavos, donde la latitud de la radiación solar hace que esta mutación se manifieste y los glaucomas sean de peor pronóstico. Los patrones de herencia a nivel ocular no escapan a los patrones de herencia de otras enfermedades que no solamente no son oculares. Pueden ser autosómicas dominantes, autosómicas recesivas y recesivas ligadas al cromosoma X. Los modos de herencia, esto es un cuadro muy interesante que les pongo para que puedan. Vamos a empezar por aquí. Lo primero que uno tiene que interrogar es si los varones y las mujeres de una familia tienen las mismas manifestaciones, o sea, si están los dos enfermos. Si la madre es la que transmite la enfermedad a los hijos, ya sea varones y mujeres, generalmente son enfermedades de origen mitocondrial. No sé por qué. Entonces, la herencia de enfermedades mitocondriales es a través de la vía materna, y ya sea los varones y las mujeres se afectan por igual, aunque dicen a veces que los varones se afectan un poquito más, pero en realidad los dos se afectan por igual. Y después están las enfermedades que son autosómicas, ya sea hay que ver si son dominantes o recesivas, y la base es si se saltea generaciones. Si una enfermedad se manifiesta en una línea y no se manifiesta en la que sigue, generalmente son enfermedades recesivas. Cuando no saltea generaciones, o sea, todas las generaciones están afectadas, son enfermedades dominantes. Pueden ser ligadas al sexo y no ligadas al sexo. Las ligadas al sexo las pueden transmitir ya sean los padres, varones, o las madres también. Lo que pasa es que es mucho más común la herencia ligada al cromosoma X femenino, no ligada al Y, que es realmente muy, muy raro, y muchas veces son tan invalidantes que las personas no pueden ni llegar a nacer. Pero la transmisión de padres a hijos también existe. La más común, sobre todo las enfermedades de herencia retinales, son enfermedades recesivas ligadas al cromosoma X. Obviamente, las enfermedades ligadas al cromosoma X, los más afectados son los hombres. No puedo decir que son en exclusividad, que sería lo lógico, porque las mujeres a veces no pueden manifestarlo o pueden ser portadoras asintomáticas de la enfermedad. Esto también saltea generaciones. Y esta es una enfermedad típicamente recesiva ligada al X. En el caso de las dominantes, todas las hijas pueden estar afectadas del padre afectado, o sea, digamos que es así. Esa es una enfermedad dominante, ya sea varones o mujeres. La enfermedad dominante no discrimina sexos.
Otros tipos de herencia también son las digénicas, que son por dos genes asociadas a otras anomalías o con heterogeneidad genética. Es importante cuando uno va a describir un modo de herencia, entender cómo lo dibuja, cómo lo grafica. El típico gráfico de... ahí les voy a subir acá. Es así, cuando nosotros vemos los números romanos, significan las generaciones. Esta sería la última generación, y que con la flechita, este caso en el colorado, que significa que es un varón, todo lo que es cuadrado es varón y lo que es circulito es femenino. Entonces significa que de esta cantidad de hermanos, el probando la flechita es el que nosotros vamos a estudiar. Y la tercera generación es la más reciente. Tenemos los antecesores. En este caso tenemos uno que está fallecido, de la primera generación, que es cuando está tachado. Después los que están pintados son los afectados y los que están en rombitos son los que están abortados. Y cuando aparece esta doble línea, quiere decir que hay casamientos entre primos o hay consanguinidad. Que esto es muy común en muchas enfermedades hereditarias, sobre todo en el glaucoma congénito, que son típicamente recesivas. Entonces, como les decía, estos son lo que significa este gráfico, que es el más común. Y rombo chiquito es que está abortado, y rombo así grande es que no quiere expresar el sexo. Cuando es muy chiquitito es que se aborta. Acá es que no quiere expresar, perdón. Sanos, enfermos siempre están pintados. Unión consanguínea, y este es el probando. Les voy a mostrar un caso clínico. ¿Vamos bien hasta acá? No los puedo escuchar, pero si alguno... ¿Vamos bien, Sí, Fabio? todo bien. Fantástico. Sí, sí, sí. Bárbaro. Entonces, este es el caso de Brian. Brian tiene 20 años, juega al fútbol en un club, juega muy muy bien, le prometieron un ascenso, pero hace 2 años empezó a bajar su visión, la verdad que le cuesta bastante jugar, niega consumo nosotros lo interrogamos en la sección, niega cualquier tipo de consumo, es hijo único, por lo cual no podemos saber si tiene hermanos que tengan lo mismo, y la agudeza visual es de casi, digo, 0,05, o sea, muy poquita como cuentadedos, y en el ojo izquierdo de 1/10. Ninguna alteración, pero sin embargo le pedimos, no vimos nada específico, pero él traía un electroretinograma subnormal y un potencial evocado subnormal. Cuando vemos el campo visual, los campos visuales vemos que hay un escotoma centrocecal bien marcado, que obviamente le hace que baje la agudeza visual, y los nervios ópticos, estas son las fotos que pude recabar, que son de un OCT, acá podemos ver que está bien afectado el nervio, que tiene atrofiada todo el borde neuroretinal, que es bastante simétrico, pareciera como un megalodisco. Le pedimos una resonancia magnética, lo único que vemos es esto, y un disco de muy buen color, encima no vimos palidez, nada, y pensamos que era una neuropatía óptica de Leber. Obviamente las neuropatías ópticas, a veces uno ve el nervio óptico. ¿Hay una pregunta en el chat? Vamos bien. No. Vemos un nervio óptico grande, con un buen borde, que está excavado, pero no es pálido ni nada, y nos llama la atención. Y el paciente en la etapa inicial no ve, y después finalmente terminamos en una atrofia óptica del Leber, como podemos ver en no tanto tiempo, en menos de 2 o 3 años, los nervios ópticos pueden quedar así. El paciente baja la visión y no la puede recuperar. Esta herencia de la neuropatía óptica del Leber es por una alteración del ADN mitocondrial. Como les contaba, la herencia es materna, la madre no está afectada, se casa o no se casa, realmente hoy, bueno, puede tener hijos, y los hijos están todos, si la madre no está afectada, acá tenemos el padre que no está afectado, la madre está afectada pero no lo sabe, y los chicos están afectados. O sea, generalmente el padre no transmite la enfermedad, la transmite la madre. Entonces, la gravedad depende de la cantidad del ADN mutado mitocondrial, y la cantidad de ADN mutado mitocondrial puede llegar a variar, y cada generación siempre se afecta. Ambos sexos tienen la misma probabilidad. La semiología tenemos que hacer una historia clínica detallada, hacer una interconsulta con pediatría,
hacer una interconsulta porque por ahí hay enfermedades sistémicas, hacer una interconsulta con el genetista clínico, ver si los pacientes tienen dificultades del aprendizaje, pedir las pruebas genéticas y hacer el familigrama como les comenté y ver si hay algún trabajo de investigación. Entonces, para ir ordenando las cosas más comunes, tenemos que considerar que hay defectos del desarrollo, que es lo que vamos a ver ahora. Lo más común en oftalmología son los defectos en el desarrollo. El glaucoma congénito primario, la displasia de retina o hipoplasia del nervio óptico y enfermedades hereditarias de la retina. Por ejemplo, acá hay defectos en el desarrollo. Este es el ejemplo en la imagen de una microoftalmía, una anoftalmía, el coloboma, las digenesias del segmento anterior, las cataratas congénitas son enfermedades hereditarias. El glaucoma congénito primario, la hipoplasia del nervio óptico, las enfermedades hereditarias de la retina, la amaurosis congénita de Leber, que es la primera terapia génica que se pudo aplicar para un tipo de gen, porque hay muchas mutaciones para cada enfermedad, esto es importante que lo sepan. No es que una enfermedad se hereda por la mutación de un gen, sino que a veces hay varios genes involucrados, pero hay uno que es el que produce la enfermedad cuando está mutado. En realidad, lo que se alteran son cuando un gen está mutado, quiere decir que está cambiado para transcribir una proteína. Por ejemplo, el gen del glaucoma congénito, que es el de la miocilina, ese gen está mutado y entonces la miocilina, al estar alterada, esa proteína, no se puede formar una miocilina normal, se forma una miocilina patológica y entonces hace que se genere más miocilina de la que puede el ojo a nivel de la rejilla trabecular depositarse y se deposita por demás. Ese es, por ejemplo, un ejemplo de una mutación. La amaurosis congénita de Leber, el RP65, en este caso es la terapia génica alterada, pero hay más de 14 mutaciones para la amaurosis congénita de Leber. La ceguera nocturna estacionaria congénita, la cromatopsia, la distrofia de conos y bastones, la retinosis pigmentaria, la enfermedad de Stargardt y otras distrofias maculares que son quizás más benignas. Vamos a otro caso para mostrarles cómo uno va manejando una enfermedad hereditaria. Este es un paciente que se deslumbraba a la noche, que tenía alteraciones en la visión nocturna. Pablo ahora tiene 50 años, pero en su adolescencia no podía salir a bailar porque no veía bien de noche, se deslumbraba, había perdido la visión periférica, él mismo se daba cuenta. El curso lo notó en forma lenta, desde los 18 hasta la actualidad. Sin embargo, uno le toma la visión y tiene la visión túnel, pero tiene buena visión, 8 y 7 décimas. Sin embargo, cuando uno ve estas características, ve en el OCT este adelgazamiento importante de toda la capa digamos, de los fotorreceptores, también un adelgazamiento de la coroides, una atrofia de sal y pimienta, estos patrones que están bien emparchados, bien como moteado, o sea que hay un adelgazamiento de la coroides, y se le pide el electroretinograma desde visión de los colores, autofluorescencia y un campo visual que da un escotoma periférico. El electroretinograma que está alterado, y este es el fondo de ojos y de lo como describe el paciente en la clínica es típica de una coroideremia, pero la certeza la tenemos cuando pedimos el diagnóstico molecular. Si uno secuenciara a este paciente, la secuenciación del ADN, y después se manda a analizar por NGS, que es lo más común que hacemos, también se puede analizar por Sander, que son las pruebas que hay para analizar los defectos moleculares de nuestro ADN. Tenemos que está alterado el gen CHM, que es el gen mutado, que cuando está mutado se produce la enfermedad de coroideremia. Es una enfermedad recesiva, o sea que como les dije, a veces saltea generaciones, o sea, esta generación no está afectada, la que le sigue sí. Acá, bueno, porque hay otro matrimonio, pero si no, bueno, lo va transmitiendo justamente la mamá, lo va transmitiendo porque es una enfermedad recesiva ligada al X. Es importante que las enfermedades recesivas, cuando uno hace el asesoramiento, nunca está dicha la última palabra, porque ¿qué pasa? Si nosotros estamos en pareja con una persona que también tiene un gen mutado recesivo para la misma enfermedad que tiene la mujer, puede ser que lo sigan transmitiendo. Entonces es por eso siempre el asesoramiento es hacer el estudio a ambos progenitores, cuando uno sospecha una enfermedad recesiva.
La coroideremia en este caso afecta a varones jóvenes y las mujeres siempre son las portadoras. Las mujeres somos portadoras muchas veces asintomáticas, la gran mayoría de los casos. A veces tenemos alguna que otra alteración en nuestra retina, pero realmente no produce una enfermedad debilitante como en los varones que puede pasar. La coroideremia tiene una base molecular, o sea, el gen. Cuando uno dice, bueno, está mutado tal gen, pero eso es como hablar muy por encima de la situación. En este caso sabemos que el gen CHM, como está mutado, hay una proteína que se llama REP1, que este gen prácticamente no existe, que justamente está localizado en el locus del cromosoma X en el brazo largo, en la situación 21.2, esto es para que uno entienda que cuando lee esto, que parece un jeroglífico, en realidad está leyendo el cromosoma que está alterado, brazo P es pequeño, Q es largo, y la situación, el locus exacto. Entonces, justamente este gen lo que hace es alterar la proteína RAB, que es la geranil-geraniltransferasa, que es una proteína que se le rompe la parte lipofílica, entonces como no tiene parte lipofílica, la unión a las membranas celulares no puede existir, entonces se hace una cadena de cascada de falla de unas enzimas que se llaman GTPasas, que en el tema de los bastones es fundamental. La proteína RAB alterada no puede producir lo que se llama la señal celular, entonces los bastones se empiezan a morir. Entonces, una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X, en general, las hijas mujeres son portadoras sanas en un 50%. Cuando es un circulito que está en el medio acá, quiere decir que son todas portadoras. Ven que acá son todas mujeres, en todas las generaciones hubo una mujer portadora. La mujer portadora tiene posibilidades de tener un 25%, un niño enfermo, que es, por ejemplo, pueden ser 25% un niño sano, 25% de en cada nacimiento tener una niña portadora o 25% de niña sana. Pero eso es en cada nacimiento. Esto no significa que vamos a tener 4 hijos, uno va a ser sano, uno va a ser portador. Esto significa que yo, cuando tenga que procrear de los nacimientos de mis hijos, mi primer hijo tiene un 25% de ser sano, un 25% de ser enfermo, si tuviera un varón. Si tuviera una mujer, de mi nacimiento puede ser sana o portadora. El problema de los portadores, les vuelvo a decir, que puede seguir transmitiéndolo de generación en generación. Pero ¿qué pasa? En la coroideremia, las mujeres portadoras son asintomáticas, pero tienen alteraciones en la retina. Entonces, está bien siempre analizar el fondo de ojo con detalle y sospecharlo, porque pueden tener estos fondos de ojos en sal y pimienta y no tener nada, tener una agudeza visual perfecta, hasta un campo visual normal, porque estos afectan en las mujeres la media periferia. En general, no son progresivas. Acá tenemos otro caso de enfermedad hereditaria, pero diferente. Esta es la distrofia de conos y bastones. Tengo un paciente muy chiquito con esta enfermedad que tiene una mutación en un gen que se llama CRKL, que cuando está mutado se alteran los conos y los bastones. Y hay familiares positivos de la misma afección del progenitor no afectado. O sea, generalmente hay que indagar, porque muchas veces en las familias hay. Cuando se produce eso, se produce justamente esta alteración central en el nivel foveal y también alteración en los bastones. Pero lo que más les llama la atención es no poder leer, no poder escribir, un escotoma central. Y estas alteraciones son recesivas. ¿Qué significa que son recesivas? Que papá y mamá son portadores sanos de la enfermedad de heterocigotas. O sea que los dos tienen un alelo mutado y no lo saben. Entonces, ellos, es la típica, cuando uno hace el asesoramiento, preguntan, ¿y de quién le heredó? ¿Del papá y la mamá? Y no, los dos son portadores. Por eso es importante que las enfermedades, por eso las enfermedades recesivas saltean generaciones. Y los afectados son homocigotos, o sea que tienen todo el gen mutado, los dos alelos. Estas enfermedades saltean generaciones, los sexos se afectan por igual, o sea, podemos ser mujeres o varones, pero de nuestros padres no tiene nada que ver, las enfermedades recesivas no respetan, salvo no tienen nada que ver con el sexo. Muchas veces hay uniones consanguíneas en generaciones previas y no lo sabían, por eso se sigue transmitiendo.
Y la probabilidad de que tengan de cada nacimiento, esto es un cuadro de Punnett, donde A grande es, digamos, dominante y A chiquita es recesiva. En este caso, la probabilidad de que transmita una enfermedad recesiva en cada nacimiento, papá y mamá, que tienen los dos alelos, cada uno de sus alelos tiene uno mutado, 25% puede ser sano, 50% puede ser portador sano y un 25% enfermo, que es la A chiquita. O sea, por cada nacimiento de padre y madre que tienen este gen mutado, pueden tener un 25% que sea de chances de que tenga la enfermedad del hijo. Yo siempre digo que la enfermedad es importante, pero lo más importante son los portadores silenciosos, que ni saben que lo tienen y que lo siguen sin querer transmitiendo de generación en generación. Este es el caso de Daniela, como bien es claro, Daniela tiene una catarata congénita, tiene 9 años, y tiene, como ven, cataratas polares posteriores. ¿Y qué le llama la atención? Que todas las generaciones, bueno, acá no se saben porque están todos fallecidos, no podemos tener antecedentes, pero en todas las generaciones hay, ya sea mujeres u hombres, que están afectados. Entonces no se salteó ninguna generación. Entonces es una enfermedad autosómica dominante. Las enfermedades autosómicas dominantes, fíjense acá, que no hace falta que tengan, digamos, los dos alelos. Pueden tener uno y transmitir igual la enfermedad. Son de baja frecuencia, por suerte, uno cada 10.000 nacimientos. Los homocigotas son infrecuentes. Hay muchos abortos espontáneos. Y hay enfermos en todas las generaciones y ambos sexos se afectan por igual. Y lo que es importante, de que por cada nacimiento no tengo un 25, tengo un 50. O sea, si yo tengo una criatura, esa criatura tiene un 50% de chances de tener la enfermedad y un 50% de no tenerla. O sea que es muy alto el riesgo. ¿Cómo hacemos el estudio genético? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, ahora Por les voy a ahora sí, Angie, todo bien. Bárbaro. Ahora les voy a contar cómo hacemos nosotros el test genético. Entonces, primero recibimos al paciente que generalmente viene con una carpeta de estudio gigante, muchas veces ya vienen derivados con todos los estudios, nosotros le volvemos a pedir todos los estudios y cuando sospechamos que realmente lo que vemos a nivel oftalmológico tiene chances de que sea hereditario, recién ahí les sugerimos que se hagan el estudio molecular. Obviamente, los cromosómicos directamente se pide un cariotipo, pero los cromosómicos son sindrómicos y son otra enfermedad totalmente diferente. Se hace una toma de la muestra, que puede ser de saliva o de sangre, se hace una extracción, se hace un consentimiento informado, se hace el cariotipo, el citogenético, y en este caso se hace la muestra de sangre y las células aisladas. Se toma un patrón con un ADN aislado. ¿Qué significa? Que el ADN de mi paciente se va a poner en una sonda con un ADN modelo. Y entonces después vamos viendo a través de distintas reacciones químicas, que pueden ser, se hace en este caso fluorescencia, se despegan las hebras del ADN, finalmente se despegan, se hace una secuencia diana, que sería la secuencia modelo, y vemos después si vuelve a pegar. Nosotros hablamos de pegar, es cuando da fluorescente la reacción. Y entonces de esa forma uno va viendo por todos cuántas pruebas, cuántos genes, o sea, nosotros hacemos una prueba con 1024 genes para enfermedades oculares. Entonces vemos dónde va pegando esa sonda. Y si sospechamos que hay una enfermedad de origen cromosómico, ahí pedimos un cariotipo y un citogenético de alta frecuencia, que generalmente es por fluorescencia, que se llama FISH. Entonces, hay estudios y análisis de la muestra, se hace una técnica de secuenciación por NGS porque permite estudiar a la vez varias muestras y estudiar varios genes al mismo tiempo. Si no, esto tardaría días. Está la prueba de Sanger, que se hace para determinados genes, para determinadas mutaciones, que son generalmente mutaciones más grandes, los microarray, que son para pequeños rearreglos, que son imposibles de ver con NGS o con Sanger, y se hace después un estudio a través de predictores bioinformáticos, que en realidad son bases informáticas
muchas, y de acuerdo a las bases bioinformáticas se va viendo el resultado que yo tuve de la mutación, si es, digamos, significativa o no significativa para la enfermedad que tiene nuestro paciente. Y se hace una interpretación de los resultados. Hoy en día la secuenciación se hace a través de NGS y se estudia a través de paneles. Podemos pedir lo que se llama, yo les conté que lo que secuencia, lo que traslada la información de herencia son los exomas. Generalmente uno estudia todo el exoma de un gen y los intrones de al lado, o sea, los que están pegaditos, no estudian todos los intrones, porque no tiene sentido. Entonces se hace un exoma clínico de acuerdo a la clínica que tiene mi paciente. Por ejemplo, nosotros hacemos un exoma para glaucoma, un exoma para retina, o hacemos directamente el panel oftálmico que ya tiene todos los exomas incluidos, porque a veces puede pasar que hay pacientes que me dan para retina, que generalmente se hacen paneles de 330 genes, pero a veces hay más genes, entonces ya por eso preferimos utilizar ese panel. Pero bueno, tienen que saber que hay paneles para todas las enfermedades oftalmológicas, para córnea, para neuritis óptica, para ADN mitocondrial, para todo. Y también si no tenemos el exoma completo, que estudia todos los exomas del cuerpo, que es una cosa exagerada, y el genoma completo. Lo que pasa es que todo esto va encareciendo. Hoy todos estos reactivos que se utilizan para ver que peguen las ondas son importados, si bien lo hacemos nosotros en nuestro país, es algo que uno no puede hacer. Bueno, voy a ver si tenemos la lisiloxilasa mutada, ¿no? Eso es carísimo, te va a salir como $800, entonces lo mejor es hacer un panel completo, que por ahí te sale $1.500, por ahí te sale mucho menos, pero bueno, uno ya ve todos los genes. Anomalías y pruebas citogenéticas. Esto es para ver solamente estudios cromosómicos, por ejemplo, la enfermedad de Down, una enfermedad con estrabismo, generalmente son anomalías cromosómicas muy grandes. Nosotros sabemos que tenemos 23 cromosomas, tenemos 2 pares sexuales, el XY y el XX. Lo que tenemos que saber, por ejemplo, si uno tiene que ver la trisomía, en el caso de la enfermedad de Down, que es la trisomía 21, quiere decir que en vez de haber 2, hay uno más. Si uno, eso es otra forma de estudiarlo esto, es por CGH, que es por estudio de hibridación genómica. También están los microarrays, son pequeños rearreglos. La FISH, que es la que más utilizamos, que es la hibridación in situ para ver si hay autofluorescencia. Generalmente la presencia o ausencia de ADN específicas en un cromosoma, que generalmente es para el estudio de tumores. Por ejemplo, melanomas. Las anomalías cromosómicas uno estudia la alteración en conjunto de todos los cromosomas. Y los cromosomas pueden tener, son en total 46 cromosomas, autosomas, de los cuales están los XY y XX, o sea, son 22 autosomas y un par sexual. Y uno tiene que saber si están todos en orden y si están todos los números correctos. Entonces, si están todos la cantidad total de 46, quiere decir que los números, no hay alteraciones numéricas. Pero a veces una puntita, un telómero, el centrómero, o digamos un brazo corto, un brazo largo, se pueden romper, y eso se llama rotura cromosómica, que son estructurales, de forma, que también producen enfermedades. Generalmente lo que es cromosómico, se produce en general antes del primer trimestre de embarazo. Realmente las enfermedades cromosómicas ya parten de ahí. Por eso es importante hacer lo que se hace, los exámenes prenatales, para detectar que ya no haya fluorescencia o translucencia fetal, o sea, porque todo eso la verdad que se puede detectar. Y las combinaciones están numérico-estructurales, y las alarmas son las parejas que tienen abortos frecuentes, antecedentes familiares de portadores de anomalías, por más pequeñas que sean, hay que sospecharlo, los hijos de individuos con anomalías y sospechas de síndromes. Por ejemplo, este es el caso de un coloboma, pero está dentro de un síndrome. El coloboma es de una herencia autosómica dominante. Por ejemplo, yo tengo una nena con un coloboma y una microoftalmía que la conozco desde hace 10 años y no le puedo encontrar nunca nada. Entonces dije, bueno,
es un caso muy raro. ¿Cómo pudo haber alterado? Y ahí viene la epigenética, y ahí vienen los factores ambientales. ¿Cómo se puede alterar? A través de alcohol, una madre que tomó alcohol durante el embarazo, que tomó carbamazepina, o una hipovitaminosis C en el embarazo. Son chicos que pueden nacer con microoftalmos, anoftalmos o microcornia. Porque como les comentaba, la embriogénesis es entre las 4 y las 6 semanas. Entonces, por eso, todo lo que es cromosómico y todo es en una etapa del embarazo que se puede producir. Y después ya todo lo que viene es molecular. Una misma malformación ocular, por ejemplo, esta nena tiene un coloboma, ¿no? Pero este coloboma puede ser un coloboma, un hallazgo, o puede formar parte de una enfermedad. Y puede ser parte de una anomalía cromosómica, o el coloboma del iris. Por eso es importante el estudio sistémico y con el pediatra. La trisomía 21 o el síndrome de Down, más allá de lo que todos conocemos, a nivel oftalmológico es muy importante saber si realmente tiene esa trisomía y tener el diagnóstico de certeza, por más que digan es un Down, pero puede no serlo, el tema del queratocono, el astigmatismo, la hipermetropía, el nistagmus, el estrabismo, el epífora que tienen estos chicos por el epicanthus, el bloqueo del conducto lagrimal y las cataratas en la infancia. ¿Hasta ahí vamos bien? Ya estamos por terminar. Sí, sí, todo bien, Angie. Bueno, esta es una introducción a la genética, después vamos a ver todo más en detalle a lo largo de la cursada y a lo largo de los años. ¿Qué es la terapia génica? Seguramente ustedes escucharon hablar de los tratamientos para las enfermedades de la retina, están viniendo un montón, pero bueno, no entiende cómo puede ser una terapia génica. En realidad la terapia génica lo que consiste en reparar o sustituir un gen dañado para curar una enfermedad. Entonces, yo sé que tengo mi gen, por ejemplo, el MIOC, por así decirlo, o el gen RP65 dañado, entonces yo tengo que sustituir ese gen. O tengo que mejorar la función, porque obviamente al estar mutado, ese gen no está funcionando. Entonces, lo que podemos hacer es bloquear la síntesis de las proteínas específicas que inhiben que esté funcionando bien, o usar una terapia antisentido. Ustedes piensen que esto parte porque las bases púricas, las bases purímidicas se enganchan distinto, o sea, obviamente la lectura de los aminoácidos es diferente. Entonces, al haber una lectura errónea, justamente la formación de mi proteína va a ser errónea. Entonces, es importante que a través de la terapia génica se pueda provocar que la célula sintetice proteínas con un efecto terapéutico. Entonces, tiene 3 pasos. Primero, identificar cuál es el gen que produjo la enfermedad, elegir un fármaco que sea un agente, o sea, en este caso, un Luxturna, por así decirlo. Después, saber que la estrategia puede ser aditiva o sustitutiva y que ese Luxturna esté dentro de un transmisor. Porque, ¿qué pasa? Los genes no pueden entrar directo a la retina y decir, bueno, me transformé en un gen bueno. Tienen que ser a través de una plantilla, porque eso generalmente es un vector. O sea, el gen sustitutivo tiene que entrar a través de algo, porque si no se muere. Y además tienen un peso, que si es muy pesado no va a poder llegar al lugar donde queremos actuar. Cada gen tiene un peso específico diferente, por eso necesita vectores diferentes. Y por eso no hay tantas terapias génicas, si no todos estaríamos curados o por lo menos no estaríamos con una discapacidad visual. Los genes son pesados y para entrar al ojo necesitan un vector que pueda soportarlo. Por eso no es fácil sintetizar y lleva años hacer una terapia génica. El asesoramiento genético. Con todo les conté, es muy importante sostener al paciente y a la familia. Tenemos que nosotros asesorar de la mejor manera posible del riesgo de que yo, hijo, me aparezca la enfermedad. Y si yo, hijo, yo tengo la enfermedad, de poder seguirlo, que lo tengan mis hijos. Entonces es importante el riesgo de que aparezca, el riesgo de repetirse. Esto lleva a un montón de temas éticos, por eso tenemos que ser muy comunicativos, muy asertivos, de ahí una información sintética, nunca irse por las ramas, clara, ordenada y actualizada, porque los pacientes leen, así como nosotros entramos en Google, los pacientes entran en Google, y entonces tienen todo. Y si es un poquito más inteligente o más investigador, vas a ver muchísimo.
Entonces, tenemos que nosotros ser muy claritos y estudiar antes de dar un asesoramiento. A mí dar un asesoramiento genético, yo tengo un equipo de trabajo que somos 4 y que nos cuesta a veces como 3 semanas poder estudiar bien todo o un mes para poder dar un consejo o asesoramiento que es, como se dice ahora, lo mejor posible. Aún así, el paciente va a terminar tomando la decisión que él quiera tomar con las opciones que nosotros le vamos a brindar y con los riesgos que nosotros le vamos a decir. Como conclusión, los pacientes con enfermedades hereditarias oftalmológicas tienen que ser monitoreados toda la vida. Lo ideal es hacer un diagnóstico temprano, identificar a la mutación causante de la enfermedad, si es una enfermedad de origen cromosómico también, definir cuál es el riesgo y informar quién es portador, si no es un portador no afectado, en otros miembros de la familia. Y sobre todo cuando hay primos o son familias grandes, donde, bueno, también es importante ver que no haya casamientos consanguíneos. Bueno, muchas gracias. Buenísimo, Angie. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta ahora antes de finalizar a la doctora? ¿No hay nada, ninguna pregunta? Bueno, a ver, sí, Bueno, doctora Ortiz, sí, si quiere hacer la pregunta ahí por el chat o por el por chat. preguntas, o por preguntas y respuestas la puede hacer. Ahí te preguntan, Angie, ¿dónde se pueden hacer estudios genéticos mitocondriales en Buenos Aires? En muchos lados se pueden hacer. Nosotros en el Hospital Italiano lo hacemos. De hecho, lo pedimos ahí directo. No tenemos problema. Pero hoy hay muchos laboratorios genéticos. Nosotros tenemos la suerte de poder hacerlo. Chamoles también. Sí, cerró. Ah, cerró. Ujú, Ah, mira, ujú. pero hay varios, sí. Sí, hay varios, sí, sí. A ver, Bueno, las autosómicas, una consulta, acá preguntan si dominante. las autosómicas dominantes, pero no sé qué es lo que... Ah, si la probabilidad del 50%, ahora pues estoy leyendo lo que va escribiendo Angie. Ah, acá dicen que la consulta sería, si la autosómica dominante, la probabilidad del 50 no sería del 100. No, es del 50. Ok. Porque Ujú. siempre se manifiesta, aunque sea AA mayúscula o A mayúscula A minúscula, no sé qué quiere decir eso, salvo que sean dos heterocigotas. Claro, salvo que sean dos heterocigotos. Sí, sí, sí. Pero es del 50. Así sería. Exacto. Está perfecto lo que dice la doctora. O doctor, no sé quién es. Está bien, está bien. Bárbaro. Bueno, Angie, si no hay más preguntas, bueno, ahí agradecen. Nada, Buenísimo. agradecerte y te veo la semana que viene presencial para la otra Bueno, clase la semana es la de próxima. glaucoma. Buenísimo. Gracias. Chao, hasta luego, que estén Gracias, bien. Angie. Chao, chao. Chao, Hasta buenas luego. noches a todos. Gracias, hasta luego.